¿Cómo les va? Espero que estén bien y los invito a ver, en este caso, a Pilar Sordo, psicoanalista, conferencista, una mujer que profundiza sobre los temas que tienen que ver con el autoconocimiento, en este caso sobre el amor propio. No es egoísta el amor propio, según ella. Es fundamental, es indispensable. Pero véanla ustedes mismos, nos vemos al final. Bienvenida, Pilar Sordo, a Como Mujer. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos desde Chile. Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto verte, sentir de cerca, un placer volverme a encontrar contigo. La verdad que sí, un placer. Mira, Pilar, vos siempre estás ocupándote de las emociones de los otros, seguramente de las tuyas también, pero quería empezar un poco por tu historia, por tu vida, ¿no? Viviste en Temuco hasta los 15 años, te recibiste en Santiago en psicología, decime si me equivoco, después tuviste 2 hijos, te casaste primero. ¿Y cuándo empezaste a trabajar a fondo en tu pasión y en tu profesión? La verdad que desde siempre, desde que ya estaba estudiando en la facultad, yo diría incluso desde el colegio, siempre la preocupación por el ser humano, todo el mundo decía que yo era muy buena para escuchar y era muy estudiosa, entonces se fue dando solo. Yo no recuerdo un momento en el que me haya decidido, por ejemplo, ponerme a investigar o armar talleres o empezar a encuestar gente. Se fue dando, eso llevó a que la gente se enterara, las editoriales se enteraron, quisieron que hiciera el libro, me resistí mucho hasta que al final acepté, gracias a la manipulación asquerosa de una amiga mía. Y de ahí no paré nunca más de escribir, nunca más de investigar, ni de encuestar, ni de escuchar. Siento que ya dejé casi como, me he transformado como en una peregrina, hoy día virtual, pero peregrina igual, de América Latina, y creo que eso fue dándose como un proceso natural. Yo creo que el único mérito mío es haber como escuchado como el flujo de la vida o lo que mi corazón me decía. Creo que eso es lo demás, creo que es misterioso, se lo dejo a Dios, pero creo que el mérito mío es haber tenido el coraje de ir escuchando esa voz interna. El momento en que te separaste, te divorciaste de tu primer marido, ahí tuvo algo que ver esa pasión que llevaba seguramente mucho tiempo en tu vida y que te tomaba mucha ocupación, o nada que ver, o digamos fue por otro lado. No, no, tuvo que ver con que éramos muy, porque en realidad el problema no es porque uno se separe, el problema es porque uno se casa, ¿no? Yo creo que nos casamos muy jóvenes, él es un muy buen hombre, nos casamos muy jóvenes, vivimos como una especie de noviazgo disfrazado de matrimonio. Y creo que eso a la larga llevó a que se agotara el proceso después de 11 años. En ese momento no existía el divorcio en Chile, existía la nulidad de la relación. Así que, bueno, en eso quedamos. Los niños eran pequeños, Cristian y Nicole, que hoy tienen 29 y 26, eran chiquititos. Fue un periodo muy difícil, que además yo manejé muy mal, porque creo que todo lo hice mal en ese momento de la vida, porque no tenía más recursos, por inmadurez, por miedo, llámale como quieras, pero creo que, bueno, a la larga son aprendizajes que hay que hacer. Pilar, a pesar de que, bueno, hace mucho tiempo que el divorcio existe y seguramente fue mucho más complicado antes de lo que es ahora, ¿vos sentís que todavía hay una mirada sobre las mujeres que, digamos, rompen una relación o están solas por la vida, una mirada de alguna manera de culpabilidad o una mirada que las ve diferentes? Yo creo que existe una mirada sobre las mujeres, da lo mismo si estamos solas, acompañadas, creo que nos seguimos en primera instancia, evaluando y juzgando y castigando por todo, con muchos avances, pero creo que todavía nos falta muchísimo, y el mundo nos observa absolutamente. O sea, yo creo que yo he pagado costos altos por ser mujer y ser de alguna manera
conocida, querida, reconocida en el mundo hispano, digamos, y eso se paga en el mundo privado, no se paga en el mundo público. Entonces yo creo que todavía falta muchísimo de paridad, de sororidad entre las mismas mujeres también. Creo que todavía hay mucha mujer machista y eso es tan peligroso como un hombre machista. Entonces creo que se pagan costos altos por resaltar. No creo que sea fácil para ninguna mujer tener algún rol destacado en algo. El costo sigue siendo alto. Cuando hablas de igualdad y de equidad, decís que bueno, que es por ahí mejor enfocarnos en la equidad y no tanto en la igualdad entre hombres y mujeres. ¿A qué te referís? A que me parece que lo que necesitamos son igualdad de oportunidades, para que cada uno haga lo que quiera hacer desde su más profunda diversidad y no en tratar de parecernos, digamos, todo lo contrario. Creo que la gracia de la humanidad de hoy, más con lo que estamos viviendo en estos tiempos, es justamente valorar lo distintos y la diversidad brutal que tenemos los seres humanos y desde esa diversidad, sin parecerme a nadie, busco yo mi propia individualidad para dar lo mejor que puedo. En tu último libro, Un segundo de coraje, hablas de, bueno, de una cierta valentía, de un momento, un segundo en el que uno tiene que darse fuerza para saltar a otro lado, ¿no? Saliendo de alguna situación complicada o quizás yendo a un lugar mejor, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo los seres humanos de dar ese salto? Porque somos cómodos, porque nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo con mucha facilidad, más a lo malo que a lo bueno, de hecho. Tenemos una cultura que enfatiza el sufrimiento permanentemente y que nos hace sentir que pareciera que es normal estar mal y aprender como a resignarse dentro de eso, como decir es la vida que me tocó, en realidad no se puede tener todo en la vida y todas esas frases horrorosas que mandataron que nos quedáramos donde estábamos, digamos. Entonces el vértigo del segundo de coraje, que en esta pandemia ha habido mucha gente que lo ha tomado intensamente, es claro, es apuntar a mi paz interna. A pesar de tener miedo, es pegarme el salto porque sé, porque me escucho, porque suena fuerte adentro, que al otro lado voy a estar en paz, independientemente de que puedo estar triste, ¿no? Los segundos de coraje no eximen de la tristeza, no eximen del miedo, se toman con miedo y se tiene tristeza, pero la paz es muy superior a eso. Y para cuando uno siente cuando hay paz, cuando hay silencio, ¿no? Cuando la cabeza no te jode, cuando tus afectos no te molestan, cuando tu cuerpo está en paz, ahí es donde hay que estar. Una mujer dentro del libro que para mí se transformó en un mantra, su frase, dice algo que a mí me parece que es hermoso, que es que hay que estar donde el alma sonríe. Y eso implica trabajo, implica conciencia, implica mucha valentía y sobre todo mucha honestidad. ¿Y qué significa eso de tener una escribanía en tu cabeza, una escribanía que fiscaliza un poco todo lo que vas haciendo, lo que debes hacer, lo que no, o escuchar ese silencio y escuchar más esa alma de la que estabas hablando? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a confiar en uno, ¿no? En realidad. Tratando de no confiar en los fiscales, porque los fiscales que tenemos dentro de la cabeza siempre te van a decir que no se puede, que para qué. De repente aparece tu madre que te dice, no, quédate ahí, tranquila, tienes que estar segura, confiada. De repente aparece una amiga que te dice, pero ¿para qué te vas a arriesgar tanto? Y el alma sigue hablando, y si el alma sigue hablando es porque hay que darle un espacio para ser escuchada, digamos. Los fiscales son mandatos, la gran mayoría judeocristianos, la gran mayoría impositivos, la gran mayoría castigadores, que tenemos que saber escuchar solo para decirles muchas gracias por cuidarme, pero ahora quiero decidir yo, digamos. Hablas también ahí en el libro, bueno, por supuesto de relaciones tóxicas, que es algo de lo que hablamos mucho hoy, ¿no? Pero quizás estaría bueno repasar qué significa vivir en una relación tóxica, por qué es tóxica, cómo nos damos cuenta, si nosotros tenemos alguna participación o si tenemos que echarle la culpa al otro. No, las relaciones tóxicas somos todos responsables, establecen codependencias. ¿Cómo yo defino una relación tóxica? Porque tiene mucha pasión, es muy entretenida,
pero me mantiene angustiada las 24 horas del día, digamos, donde hay una estructura que parte muy románticamente y muy intensa, con mucha adrenalina, pero que a poco andar adquiere situaciones de poder. Entonces hay uno que gobierna, otro que obedece, donde uno empieza a sentir culpa, el otro control. Eso tiene periodos de reconciliación espectaculares. Entonces la gente empieza a decir que de 7 días tiene 5 días buenos y 2 malos. Perfecto, la fórmula alcanza. Después eso empieza a ser 4 y 4 o 4 y 3 y después ya son 2 días buenos y 5 malos. Entonces ahí ya la fórmula no da. Donde además todo el mundo sabe que estás metida en la relación tóxica. Cuando terminas nadie te cree porque todo el mundo dice que vas a volver, y cuando vuelves nadie te cree porque todo el mundo dice que vas a terminar. Es como la sensación de no puedo estar contigo pero tampoco sin ti. Eso define en sí misma una relación tóxica. ¿Por qué? Porque quita paz. Y insisto que toda la búsqueda del crecimiento humano, sobre todo hoy, es trabajar por encontrar esa paz, por buscarla, por hacerla que esté ahí. Hablas también en tu libro, en un segundo coraje, que acá lo tengo, Pilar, mirá, Ay, lo estuve leyendo, muy, muy interesante. También hablas de algo más difícil, que es las relaciones tóxicas, por ejemplo, entre una madre y una hija, ¿no? ¿Cómo haces para separarte de tu madre? ¿Cómo haces para separarte de tu hija cuando ahí se armó una codependencia que no te da paz, como vos decís? distanciando, trabajando el amor propio, sabiendo cuánto tiempo me hace bien ver a mi mamá y cuánto tiempo no, cuánto tiempo puedo bancármela sin que me haga daño, o yo sin hacerle daño a ella. Y para eso hay que poner distancia. Nosotros tenemos estructuradas relaciones maternales, paternales con los hijos, muy de Disney, ¿no? Muy de Televisa, muy de nos tenemos que amar todos y ser todos felices, y la realidad está lejos de ser así. Entonces creo que la postura de límites o el reconocimiento de cosas que me hacen daño y hasta dónde yo puedo llegar con ella o con quien sea, es parte del amor propio. Siempre hay que tener claro que los límites son un problema de uno, no son un problema del otro. No, en la investigación hay una situación que brevemente te la cuento porque puede ser muy buen ejemplo. Una mujer me dice que lleva 15 años casada, que cuando se casó no tenía tan claro que su marido tenía un genio del terror, era de un mal humor infinito, pesimista, engreído, a veces incluso hasta agresivo, no con ella, pero como con la vida. Y en estos 15 años de pareja, ella me cuenta que fue al psicólogo ella para ver cómo manejaba al marido, le pidió al marido que fuera a terapia, el marido a ratos dice que sí, pero no llega a las sesiones, se lo pide mal, se lo pide bien, se lo pide llorando, se lo pide en paz, se lo pide en estado zen, se lo pide con vela prendida, con una copa de vino después de hacer el amor, para que de alguna manera este hombre pueda entender que necesita trabajar su mal humor. Llevan 15 años y el tipo no ha cambiado nada. ¿De quién es el problema? El problema es de ella, Sí. no es de él. Él no tiene ninguna gana de cambiar el estado de humor, para él nunca fue importante, por lo tanto ella es la que tiene que decidir si quiere o no quiere seguir con ese hombre. Bueno, ella decidió no seguir, y cuando fue a hablar con él, le dijo: yo no quiero que cambies más tu mal humor, sigue con el mal humor que tú tienes, te pido perdón por haber intentado tratar de cambiarlo, pero yo me retiro. A mí me hace muy mal vivir con un hombre que tiene esas características. Eso es trabajar en amor propio. Eso es segundo de coraje. Y eso es lo mismo que yo tengo que hacer con mi mamá, tengo que hacer con mis hijos, tengo que hacer con mi amiga, con mi jefe o con quien sea que yo tenga contacto con ellos. Y decís que el amor de la vida en realidad tiene que empezar por casa, ¿no? Que tiene que ser con uno mismo. Cuando uno dice, este es el amor de mi vida, o bueno, me encontré la persona de mi vida, que en realidad habría que trabajar para encontrar eso adentro, para después poder encontrar en otro algo que realmente satisfaga ese amor, ¿no? No, es que no satisface nada. El otro lo que viene es a compartir contigo. El amor de la vida es uno. Y particularmente a las mujeres, por el modelo patriarcal, nos enseñaron a que todo de lo bueno de nosotros estaba afuera. Y
Y eso de afuera nos hacía felices. Entonces nos hemos pasado siglos esperando que nos hagan felices, cuando las protagonistas para trabajar en esta felicidad somos nosotras. A mí el otro no me viene a dar nada que yo no me dé. Porque si yo tengo alguna, perdón, si yo tengo alguna necesidad, esa necesidad primero la tengo que cubrir conmigo. Cuando yo la cubro conmigo, entonces estoy preparada para compartir con otro, pero no le puedo pedir al otro que me haga feliz, que me ponga contenta, que me proteja, que me cuide, porque eso primero lo tengo que lograr yo conmigo. Pilar, ¿cuáles fueron tus segundos de coraje en la vida, los más significativos? Uf, tengo muchos, Mariana. Da para otro programa. Alguno que me puedas contar, porque así, digamos, nos podemos inspirar en vos también, ¿no? Bueno, uno de los segundos de coraje, así que brevemente te puedo contar, es el, el haber tomado la decisión con mi pareja, con Oscar, que fue después del papá de los niños, de quitarle todos los remedios antes de su partida, de su muerte, digamos, producto de un cáncer de páncreas que él tenía. Y por supuesto también haber tenido el segundo de coraje de haber dejado todo lo que estaba haciendo, trabajo, etcétera, etcétera, para poderlo cuidar y acompañarlo dentro de ese proceso. Y después creo que hay 2 segundos de coraje más de haber dejado 2 relaciones, una más que la otra, de mucha toxicidad, de mucha baja autoestima mía, de mucho circuito de violencia y de abuso en varios ángulos, y de haber sido capaz de romper con eso. Y ahora te puedo decir un segundo de coraje positivo, que en enero yo tomé la decisión de vivir fuera de la capital de Chile, vivir en el sur, y que espero poder, si es que el internet me lo facilita, poder concretar esa decisión ahora en octubre, a irme a una cabañita metida en el campo. ¿Cómo es o qué es ser feminista hoy, ¿no? A diferencia de lo que significaba antes. A mí mi opinión humilde es que el feminismo no es lo antagónico del machismo. Ujú. Creo que es un movimiento distinto que necesita establecer pautas de igualdad, de equidad y de justicia y de espacio para hombres y mujeres por igual. Creo que el modelo patriarcal nos hizo mucho daño a las mujeres, pero también daño a los hombres. Y creo que el feminismo debiera tener como norte destruir esas pautas patriarcales, destruir principios, mandatos que a las mujeres nos han tenido calladas, oprimidas, con baja autoestima, violentadas, abusadas, etcétera, por muchos siglos. Y creo que llegó el momento en que empecemos a ser tratados y tratadas como personas en toda nuestra diversidad y no necesariamente como hombres y mujeres. Creo que la condición de hombre y mujer hoy tiene que valer menos que la condición de ser humano. Y en esa condición todos los ejercicios de libertad, de poder, de autonomía, de creatividad, de oportunidad de trabajo, de oportunidades salariales iguales, etcétera, tienen que darse por espacios, más sobre todo como en los vínculos más íntimos, que es donde todavía el cambio cultural no llega, digamos, que es donde todavía existe la conexión del amor con el sufrimiento, donde todavía existe que la mujer se automenosprecia por esta fundación patriarcal que nos hizo tener un falso sentido de humildad, donde todavía existe esta servidumbre frente a lo masculino, que ahora en la pandemia ha quedado clarísima, donde en el mundo hispano todavía se sigue pensando que 9 de cada 10 familias todavía piensan que el que una casa esté limpio funcione depende de la mujer, digamos. O sea, hay muchas cosas intradomiciliarias que necesitan ser modificadas y que tienen que ver con cambiar estos modelos patriarcales que nos han tenido haciendo mucho daño durante mucho tiempo. También hay un cambio más allá de los géneros, ¿no? Como muchas personas se autoperciben más allá de masculino o femenino, o además tienen elecciones sexuales diferentes. ¿Cómo es la mirada hoy de la sociedad con respecto a esas elecciones? ¿Cómo la ves? ¿Todavía es atrasada o ha tenido una evolución, digamos? Yo creo que ha avanzado, creo que Argentina en eso es un avance a nivel hispanoamericano,
pero creo que falta mucho, porque a la larga hay que descubrir que tampoco eso son elecciones, son descubrimientos de identidad, Ujú. son condiciones. Y no es que yo me levante un día y quiera hacer una cosa y al día siguiente quiera hacer otra. Ojalá fuera tan fácil para esa gente que lo pasa muy mal en ese proceso de descubrimiento. Creo que el respeto, la valoración del ser humano, independientemente de su condición, de su elección, de lo que quiera hacer, da lo mismo, es lo que a nadie le tendría que importar, digamos. Mientras esa persona esté en paz, no le haga daño a nadie y funcione con la vida, es lo que nos tiene que seguir importando. Creo que lo demás es exceso de información, no debiera ser tema, y si lo es porque nos falta todavía. Ahí yo hablé de elecciones y vos me corregiste y me dijiste, bueno, en realidad es una condición, ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama El poder de las palabras, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que pasa cada vez que nombramos algo, nos nombramos a nosotros mismos o decimos, por ejemplo, no doy más, esto no va más, y lo decimos muchas veces. Contame un poco sobre ese tema, sobre el poder de las palabras. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano que lo único que quiere es que yo tenga razón. Entonces, si yo digo que estoy cansada, mi cerebro va a decir, la Pilar necesita experimentar cansancio. Por lo tanto, vamos a emitir todas las sustancias necesarias para que la Pilar se sienta cansada. Si yo digo que la pandemia es una tragedia, mi cerebro va a decir, la Pilar necesita experimentar una tragedia. Por lo tanto, va a secretar todas las sustancias en mi cerebro para que yo experimente una tragedia. Y así sucesivamente. Ujú. Entonces, por eso que hay que tener tanto cuidado, no solo con las palabras que digo hacia afuera, sino que con las que me digo. El 90% de todas las conversaciones que tenemos durante el día son con nosotros mismos. Entonces el peso que tienen nuestros mensajes frente a nuestra cabeza, frente a nuestra salud, frente a nuestra estabilidad, nuestros ejercicios de libertad, es gigantesco. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo la vivís? Y hablas también de ciertas emociones que surgen ahí, ¿no? Como la tristeza, la alegría, a veces por en algún momento, pero menos, seguramente, el miedo, ¿no? ¿Cómo llevar Yo estaba adelante, estudiando, cómo manejarlos? yo, yo llevo 5 meses sola, viviendo sola, sin nadie, y he estado estudiando mucho. Hoy día a mí me informan desde España hasta Puerto Williams todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todo lo que va pasando en el continente a nivel mental y emocional. Para mí, la pandemia ha sido una tremenda experiencia de aprendizaje. Yo tomé la decisión el 15 de marzo cuando me percibí a mí misma cesante, sin tener ningún ingreso y con una deuda gigante que se había adquirido por una gira fatídica en La Pampa, justamente en tu país, Mm. que no se pudo hacer. Eh, Cuando me asumí cesante, yo dije, yo tengo que asumir esto como alumna, y así he estado, asumiéndolo como alumna. Desde lo privado, lo más íntimo, he tenido días horrorosamente difíciles. Estando sola, además, todo sube de volumen en relación a lo de uno. Y he aprovechado de estudiar mucho. Eso ha llevado a que la prensa internacional me reconozca como una de las latinas que más sabe a nivel mental de la pandemia. Eh, yo creo que, como lo definen los organismos mentales, esto es una pausa, activa o pasiva, y que te puede permitir resolver un montón de cosas de tu vida, que si la tomas como oportunidad, no creo que se vaya a dar otra con las mismas dimensiones y así lo está haciendo mucha gente. Hay mucha gente tomando muchos segundos de coraje, gente que está dejando trabajo para trabajar en forma independiente, gente que se está separando, gente que se está encontrando con su expareja, gente que está cambiando a los chicos de colegio para hacer colegio en casa, gente que le encantó el teletrabajo y que quiere seguir trabajando así, gente que nunca más va a tomar un colectivo 2 horas para llegar a su oficina, que ya no lo va a hacer. O sea, tengo miles de testimonios semanales y diarios de lo que eso pasa. Y creo que si bien esto es una tragedia a nivel mundial, como todas las tragedias, tiene la gran mirada de verlo como una tremenda oportunidad. Se viene otro libro, ¿no? Sobre la pandemia.
Sí, exactamente. Sí, me imaginé. Sí, se viene otro libro. Última Estoy en eso. pregunta, última pregunta, Pilar. ¿Cuál es el aporte? Nosotras llegamos hasta acá, conseguimos mucho, pero ¿cuál es el aporte que vos harías para lo que viene con respecto a la evolución y a la búsqueda de igualdad de oportunidades en las mujeres y hombres? Que aprendamos educación emocional, que digamos lo que sentimos, que acabemos con el ocultismo, que es algo de lo cual yo le puse ese nombre, ¿eh? Pero es algo de lo cual he estado estudiando brutalmente en estos tiempos y me impresiona cómo nos enseñaron a ocultar, a aparentar, a mentir, para adecuarnos a circuitos. Creo que tiene que venir una era de mucha más honestidad, de mucha más simpleza, de que no hayan secretos en las familias, que podamos conversar y decir lo que nos pasa con toda honestidad, que volvamos a recuperar el valor de la verdad. Y en eso la expresión emocional, el decir lo que siento todos los días, sin duda es una tremenda ayuda de ejercicio mental y sobre todo que se den las condiciones estatales, gubernamentales, que dejan mucho que desear en todos los países, para que podamos tener espacios igualitarios de trabajo, oportunidades, de poder cumplir sueños, de mirarnos a la cara con libertad y sin sesgos, sin juicios, sin pensamiento binario que nos ha hecho tanto daño, sobre todo a América Latina. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por esta entrevista. La verdad que siempre es un placer conversar con vos. No, Mariana, gracias a ti. Un abrazo grande, gracias por pensar en mí para tu programa. Gracias a toda Argentina por ese cariño que siempre me tienen y bueno, nos seguimos acompañando como la vida lo vaya mostrando. Aprovechar la pausa para aprender cosas. Muchas gracias, de verdad interesantísima. Espero que la hayan disfrutado. Yo sí, siempre disfruto de las entrevistas porque son atemporales y generalmente nos movilizan. Sobre todo Pilar, que siempre tiene palabras justas para entendernos a nosotros mismos, para poder vincularnos mejor, para poder amarnos más, para llegar a un autoconocimiento que nos dé la posibilidad de resolver muchísimos problemas en la vida con otra facilidad, con otra ligereza, con otra liviandad, sin tanta problemática. Espero que la hayan disfrutado, como les decía. Suscríbanse al canal, así siguen recibiendo y encuentran las alertas para poder ver más entrevistas. Gracias, nos vemos pronto.